Diga, vamos enteramente a la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a introducirnos en ella, en sus conocimientos, como quien se introduce en las aguas de un río para ser bañado, para ser refrescado en las aguas de ese río, el río divino, el río de Dios, el río del agua de la vida. Vamos a estar hablando en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, vamos a hablar de algunas cosas que sucedieron y que este capítulo 8 nos las presenta. Pero vamos para un tema especial, un tema específico, y es en la parte final del capítulo donde dice que la comunidad de esa ciudad salieron todos. Dice que salió a encontrar a Jesús. Me parece que esta parte nos lleva a una gran reflexión. San Pablo en alguna ocasión, cuando estaba ordenando la celebración de la Santa Cena y estaba diciendo cómo se debe presentar el pueblo de Dios para la celebración de la Santa Cena, estaba diciendo que las personas se tenían que unir para lo mejor, porque es que no siempre la gente se une para lo mejor. A veces se une la gente para lo peor, y se ponen de acuerdo para lo peor. Vamos a mirar en este capítulo alguna secuencia de cosas, dice la Sagrada Escritura. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Jesús se encontraba hacia el lado norte de la nación de Israel, en toda aquella región de Galilea, diríamos en los alrededores del mar de Galilea, la tierra natal de algunos de sus discípulos. Incluso Jesús, también de niño, de joven, seguramente vivió, caminó, estuvo en aquellos lugares muy periódicamente, seguro muchas veces el Señor se encontró en aquellas regiones. Y dice la Sagrada Escritura, el primer relato que encontramos aquí es que un leproso vino a él, dice que le adoró. Y aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo: Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Eso fue lo primero que sucedió, o por lo menos que Mateo nos relata en ese capítulo. La Biblia nos dice que el Señor le contestó muy tajantemente, le dice: quiero ser limpio. Y dice la Biblia que alargó la mano, lo tocó y la lepra fue limpiada. El leproso fue sanado inmediatamente. También nos dice más adelante que un hombre, en este caso un centurión romano, o sea, un hombre del ejército romano, dice que llegó a Jesús de una manera apresurada y le dice: Señor, mi mozo, o sea, mi siervo, yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Este centurión tenía un siervo, seguro un siervo de su absoluta confianza, muy amado, alguien
a quien este hombre centurión amaba como a un hijo, como a su propio hijo. Y el siervo estaba en una situación, en una enfermedad, y seguramente ya desahuciado de los médicos y en peligro de muerte. Y es cuando este hombre llega apresuradamente a Jesús para pedirle, para suplicarle por la salud de su siervo. El Señor le dice: voy a su casa para sanarle. Y el centurión le contesta: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, bajo mi techo o techado. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Entonces la Biblia dice que el Señor ordenó que ese joven fuese sanado. Y la Biblia nos cuenta que fue sanado en aquella misma hora. El Señor se maravilla ante la fe tan grande, la fe gigante, la enorme fe de este hombre romano. Y dice el Señor Jesús: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Seguidamente nos cuenta que fue a Capernaum, y en Capernaum llegó a la casa de Pedro, de la suegra de Pedro. Y dice la Biblia que esta señora, seguro una mujer ya de años, ya anciana, dice que estaba enferma, muy enferma, de una fiebre atroz, seguro una fiebre que subía por encima de los 40 grados. La Sagrada Escritura nos cuenta que el Señor fue, la tocó y la fiebre la dejó. Ella fue sana en aquel momento. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Eso fue instantánea la curación, una medicina tan eficaz que al punto ella se siente completamente renovada, su cuerpo completamente sano, su vitalidad había tornado a ella totalmente, hasta el punto que se levanta de la cama para atender a Jesús y a sus discípulos, para preparar los alimentos, para atender a su maestro, benefactor y médico. Y dice la Biblia que en aquella misma hora el Señor le trajeron a Jesús muchos enfermos y endemoniados, y dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Seguidamente, mucha gente de aquellos contornos llegaron a Jesús. Unos llegaron por sus necesidades, porque tenían problemas diversos y llegaron a Jesús. Pero otros llegaron atraídos por esa ansiedad de saber, de ser espectadores de algún milagro. Llegaron atraídos por la fama de Jesús. Era una fama que iba creciendo cada día, y cada que sucedía un milagro o un hecho asombroso, más se agigantaba la fama y el deseo de la gente
de verle, de escucharle, de querer inquirir de dónde esos poderes, de dónde emanaban, de dónde vertían esos poderes extraordinarios con los cuales el Señor Jesús manifestaba su gloria en aquellas regiones. Entonces, cuando el Señor se vio asediado por la gente, muy asediado por la gente, entonces dice la Biblia que le ordenó a los discípulos que subieran a la barca, y subieron a la barca, y dice que atravesaron el lago, o sea, el mar de Galilea, para ir al otro lado. El Señor estaba supremamente cansado. Dice que se quedó dormido mientras los discípulos remaban. El Señor dormía, y en ese momento se presenta una gran tempestad en el mar. Dice que unos vientos tempestuosos que amenazaban con romper la embarcación, e igualmente unas olas furiosas que cubrían la nave y amenazaban con hundir la embarcación y a sus tripulantes. Y en tanto el Señor dormía, y los discípulos temblorosos, temblando de miedo y de confusión, se acercan a Jesús y lo despiertan y le dicen: Maestro, sálvanos, porque perecemos. El Señor se levanta y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué teméis o por qué dudáis? Y dice que entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. En este momento ellos se asombran en gran manera, y dice la Biblia: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Nunca ellos habían visto algo así. Y nunca ellos habían oído hablar de alguien que tuviera ese poder, esa capacidad de controlar las fuerzas de la naturaleza, de poder contener una mar enfurecida o los vientos de una gran tempestad. Eso era algo nuevo y algo asombroso, algo milagroso. Y la pregunta es: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es una manera de querer ellos saber, de querer investigar, de querer ellos profundizar un poco más en el conocimiento de ese Cristo que era su Maestro. ¿Quién es Él? La pregunta que nosotros tenemos: ¿quién es Él que tenga tal poder, tal autoridad? Tal autoridad debe ser nada menos que Dios mismo, Dios humanado. Dios había venido al mundo, Dios hecho carne para estar entre los hombres. Dios se hizo hombre para participar de la humanidad, de las angustias, las tristezas, los afanes, las penas, de todas aquellas cosas o que nos alegran o aquellas cosas que nos duelen o nos entristecen. Seguidamente dice la Sagrada Escritura que en este viaje, al atravesar el mar para cruzar al otro lado, era para llegar a la otra ribera, dice la Biblia, al país de los gergesenos o gadarenos. Cuando él llega al otro lado, a la otra orilla, y desembarcan, mire quién sale a encontrarle. Mire quién viene ahí. Dice que vienen 2 endemoniados que salen de los sepulcros,
Dice, cuando hubo llegado en la otra ribera al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Eran unos seres, unos terroristas, unos seres poseídos por influencias malignas, por espíritus malos, por ideas criminales malignas. Eran seres que tenían amedrentada a toda aquella población, a la gente. Nadie los podía contener. No había cárcel que los pudiera contener, ni cadenas. Rompían las cadenas y la gente había abandonado esos caminos, esos territorios, los habían abandonado por temor a ser atropellados, a ser descuartizados, a ser asesinados o tal vez violadas las personas por esos seres tan peligrosos y tan malvados. Y dice la Biblia que ellos fueron los que salieron a encontrar a Jesús. Y seguro que el encuentro de primera mano no fue, diríamos, amistoso de primera mano. Y cuando ya se acercaron, entonces descubrieron que ese que había llegado a esa región y a esa población era más que un hombre, era más que un hombre normal, era Dios, era Jesucristo, era el Hijo de Dios, era el Redentor del mundo que había venido para redimir al mundo. Dice la Sagrada Escritura que anduvo haciendo bienes y librando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice la Biblia que estos sujetos se postraron ante Jesús y le clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? Hasta este momento, nadie en la ciudad se había percatado que Jesús era el Hijo de Dios. Todos lo veían como un profeta, más del montón, de entre los muchos profetas, predicadores, videntes, de entre muchos. Jesús era uno más entre todos ellos. Pero fue el demonio aquí el que en aquel lugar delató a Jesús de que en realidad el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Y ellos clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? A molestarnos. Observe usted que para aquellas personas, pecadores y que persisten en su pecado, la predicación del Evangelio es algo que a ellos los molesta. Y ellos no salen para darle la bienvenida a Jesús. Bienvenido Jesús a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestro entorno, y bienvenido a nuestra casa o a nuestros corazones. Bienvenido porque vienes para bendecirnos. A eso no salieron. Salieron fue a mostrarle a Jesús el disgusto, su mala voluntad y el disgusto
porque Jesús había llegado a invadir su terreno. Es como una manera de decir, este pueblo es nuestro, la gente es nuestra, la gente de estos contornos es nuestra, nos pertenece, y nosotros estamos aquí para hacer respetar este territorio. Eso es lo que le están diciendo a Jesús. Has venido para atormentarnos, para molestarnos. Parece que la predicación del Evangelio molesta a mucha gente, perturba a muchas personas, y las personas se resisten a oír el Evangelio y se resisten a recibir a los mensajeros de Dios en su territorio, y van a luchar para sacar, si fuera el caso, a los predicadores de las regiones, porque el demonio reclama a las personas y reclama a las regiones para sus fines demoníacos y sus propósitos maléficos. Hay algo que vale la pena resaltar ya para terminar. Dice que habían unos hatos de cerdos, dice la Biblia, que los demonios le dijeron a Jesús, si nos echas fuera, si nos echas de aquí, de la vida de esas personas que habían poseído seguramente por largos años, le dicen los demonios a Jesús, permítenos ir a aquel hato de cerdos, a lo que el Señor les dijo, id. Y dice la Biblia que los demonios salieron de la vida de esos hombres y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí que todo el hato de los puercos se precipitó en un despeñadero, en la mar, y murieron en las aguas, se ahogaron. Dice que los cerdos, poseídos de esos espíritus malos, se enloquecieron, y en ese estado de locura los cerdos se desfilaron por un acantilado, fueron precipitados y cayeron en la mar, en las aguas, y allí se hundieron, allí murieron, en las aguas. Las personas que administraban esos cerdos, dice, y los porqueros huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Los porqueros, las personas que administraban, que cuidaban esos animales, que los administraban, dice que el temor se apoderó de ellos y entonces corrieron a la ciudad para dar el anuncio, para dar la noticia, para informar de lo que había sucedido. Algo extraño, algo muy extraño había sucedido. Y ellos fueron, contaron la noticia en la ciudad e inmediatamente toda la ciudad, como un solo hombre, se vienen al lugar de los hechos, a donde estaba Jesús. Y mire lo que dice la Biblia. Y he aquí que toda la ciudad salió a encontrar a Jesús. ¿Para qué? Y cuando le vieron, le rogaban que saliese de sus términos. ¡Qué triste! La Escritura nos dice que Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a hacer bienes a los hombres.
Dice, y a sanar a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, como lo vemos aquí. Primero, sanando un leproso. Segundo, sanando al hijo de un centurión. Tercero, sanando a la suegra de Pedro y a mucha otra gente que llegaron a él enfermos. Cuarto, pudiendo hacer una liberación, seguramente no solo la embarcación donde iba Jesús con sus discípulos en aquella travesía a esa hora de la noche, seguramente no solo ellos estaban amenazados por las olas y por la furia del mar, sino muchos otros pesqueros, muchas otras naves, mucha otra gente que por esa hora seguro transitaban de un lado a otro de ese mar, mucha gente amenazada y en peligro de muerte, y en este caso el Señor aplaca los vientos y el mar y se hace grande bonanza. Ahora, al llegar a esta ciudad de los Gergesenos, el Señor le quita a la ciudad un látigo, un azote, dos seres temibles, dos seres peligrosos, a quienes el Señor libera, los desata de sus ataduras, los libera de su opresión demoníaca y los entrega a la familia y a la comunidad completamente sanos. En otra escritura nos dice que este endemoniado, completamente sano, sentado a los pies de Jesús, escuchando la palabra y en su cabal juicio, y luego el Señor lo envía cuando le dice, ve a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero vea usted lo que sucede. En vez de agradecerle, en vez de decir bienvenido maestro, porque nos quita un látigo de terror de encima, nos quita un peligro, un azote, nos quita algo tenebroso que nos ha hecho daño, que tiene amedrentada a toda la población. Gracias por ayudarnos. No, absolutamente no. Dice la Biblia que toda la ciudad salió a encontrar a Jesús y cuando le vieron, le rogaban que saliese de sus términos. Eso es lo que nosotros vemos hoy en día. Personas que aún reciben favores de Dios, beneficios de Dios, pero a la vez esas mismas personas quieren que Dios se aleje de sus territorios. Quieren que Dios no tome parte en sus vidas, ni en sus actos, ni en sus destinos, ni en sus propósitos, ni en sus decisiones. Que Dios no esté presente en absolutamente nada, porque creen que la presencia de Dios en sus vidas o en su territorio, o en su círculo, o en su hogar, les afecta para una vida de pecado, para una vida perversa, maligna, para una vida de vicio o de mal. Jesús estorba cualquier vida de pecado y por eso quieren quitar a Jesús del camino, sacarlo de su medio. Que la presencia de Jesús no perturbe sus malos actos. Que la presencia de Jesús no moleste las decisiones o los caminos oscuros y turbulentos y las vidas perturbadas en la cual ellos se encuentran. Siguen amando al diablo. Prefieren al demonio, prefieren al diablo, así el diablo los tenga como unos verdaderos prisioneros.
No importa en la condición como el demonio los tenga, pero al fin de cuentas prefieren mejor, entre Dios prefieren mejor al demonio. Ojalá usted que escuche esta palabra esta noche tome la bella decisión, salir a encontrar a Jesús para invitarlo a su casa, a su vida, a su hogar, a sus propósitos, a sus decisiones, que el Señor siempre esté presente en cada momento de su vida. Dios le bendiga.